Bienvenido a una nueva reflexión sobre el socialismo en Colombia. Estas reflexiones nacen con ocasión de el triunfo del presidente Gustavo Petro hace un año, que representó para Colombia el primer gobierno socialista de su historia. Muchas personas el año pasado, entre la primera vuelta en que ganó Gustavo Petro y la segunda vuelta en la que ganó ya definitivamente Gustavo Petro, entraron en pánico. Conocí muy de cerca personas que no solo tenían susto, todavía lo tienen, por supuesto, pero me refiero a que ese susto fue tan agudo, tan intenso, que los y las enfermó. No gravemente, pero sí aceptan hoy y lo recuerdan, que fue tal su miedo que se enfermaron. Por supuesto, esas mismas personas pensaban que el 8 de agosto, entre el 8 de agosto y posiblemente unas semanas más o hasta diciembre del año pasado, pues el país se iba a acabar, iba a entrar en un caos, como si viniéramos del orden, iba a entrar en una violencia producto de ese triunfo, como si viniéramos de la paz, iba a entrar en una crisis económica, como si viniéramos de la prosperidad colectiva. Hoy no es que piensen muy distinto, pero ya el miedo agudo se les quitó. El socialismo, como cualquier sistema de gobierno, capitalismo, feudalismo, monarquías, etcétera, se construye de una manera gradual, de una manera organizada, y requiere de normas, de leyes, de un orden. Pero yo le pregunto a usted, a manera de conducir esta reflexión con base en esta pregunta: ¿qué se puede construir en medio de un conflicto, de una guerra, de la violencia que vive Colombia? Todos sabemos que Colombia está sumida, usamos esa palabra, en la violencia, en el conflicto armado o en una guerra. Usamos esos tres términos indistintamente. En las reflexiones que he hecho anteriormente, mi punto de partida ha sido el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán hace 75 años, pero de ahí para atrás hubo mucha violencia. Bisabuelos de mi generación estuvieron en la guerra de los 1000 días, en cualquier rango, pero peleando, armados, matando a sus enemigos políticos. Abuelos de mi generación, los padres de nuestros padres, murieron en la violencia de los años 30. Luego, no solamente vivimos sumidos, como digo, en un conflicto armado, una guerra, en la violencia, sino que ésta lleva muchas décadas. Dígame usted qué puede construir. Olvidémonos del socialismo, olvidémonos del capitalismo, olvidémonos de cualquier sistema. ¿Qué puede usted construir en medio de una nación que constantemente tiene el suelo fecundo para que un grupo de criminales se organicen
y con cualquier motivo de beneficio propio se conviertan en un grupo armado de una capacidad de terror y de crimen inmensa. ¿Cómo puede construirse si, como decimos con orgullo, somos una democracia? ¿Cómo puede construirse una democracia en medio de un conflicto tan diverso, en una guerra tan diversa y tan larga? Surge una pregunta importantísima, me parece a mí. Cuando un conflicto, una guerra, inician, piense usted en las guerras que ha estudiado en historia o las que ve en ocasiones en algunos libros que lee o películas, etc. Cuando una guerra comienza, los bandos tratan de triunfar el uno sobre el otro y al final, a veces, por el mismo desgaste que produce un conflicto emocional, económico, social, una guerra todos los días erosiona la sociedad, todos los días araña el corazón, el alma de la sociedad. Un conflicto todos los días abre heridas, muchas de ellas muy profundas en una sociedad, en las economías las destruye, en las ideas políticas las margina, porque lo importante es combatir al enemigo, asesinar al enemigo, dar de baja al enemigo. Eso es un conflicto armado. Pero mi pregunta va en esta dirección. Si usualmente las guerras terminan o por desgaste, como digo, o porque uno de los dos bandos triunfa, ¿qué ha pasado en Colombia? Que el conflicto se va metamorfoseando. Durante décadas fue entre partidos políticos con nombre propio, liberales y conservadores. Esa guerra aparentemente terminó con el Frente Nacional y de manera espontánea, digámoslo así, surge la violencia con los grupos armados guerrilleros y los movimientos paramilitares y el ejército combatiéndolo. Se prolonga y entra el narcotráfico con su combustible ilimitado, que son el dinero, a mezclarse con todos los protagonistas de la violencia. Y, por supuesto, el narcotráfico agrega su elemento violento que posiblemente en muchos casos ha sido más criminal y más desastroso y más horrible que todos otros. Pero impregna su violencia, la injerta en las guerras, en los movimientos guerrilleros, en los movimientos paramilitares, en los organismos de seguridad legales y ni se diga en los campos, con los propietarios de los grandes campos de tierra. Es decir, se organiza desafortunadamente el conflicto armado. Si no se acaba el conflicto, si sigue, y recuerde usted muy bien que cada vez que un presidente ha hablado de paz, ha sido como echarle más gasolina al conflicto. Nace una nueva fase y más grave, más violenta todavía. Se inicia una nueva horrible noche
en el conflicto colombiano. ¿Qué podemos concluir? Se dice a veces que el conflicto en Colombia es un negocio. No creo tanto, o que sea así de sencillo. Creo más bien que el conflicto armado, la guerra, la violencia, se han vuelto una actividad económica, como un todo. Porque cuando una guerra comienza y, como dije antes, termina por desgaste o por triunfo de uno de los dos, las ideas del que triunfa son las que se imponen. Piense usted en la Guerra Fría. La Guerra Fría, que duró unas 4 o 5 décadas, indudablemente produjo muchas guerras calientes en todo el mundo, entre ellas la nuestra. Pero cuando termina la Guerra Fría, ese famoso noviembre de 1989, al año siguiente el presidente Bush estaba hablando del nuevo orden mundial. Textos como el famoso de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia ya hablaban de que al triunfar el liberalismo económico, o sea Occidente, o sea el capitalismo, entonces el mundo entraría en una ola, en una etapa de prosperidad, porque abandonamos el conflicto, luego ya habría paz para construir una prosperidad basada en el liberalismo económico, en la globalización, en el mercado libre y todo lo que significaba el polo opuesto al comunismo de la Guerra Fría. En Colombia no ha pasado eso. Para ambos o para todos los integrantes del conflicto, llámense grupos armados que en el pasado fueron guerrilleros revolucionarios, llámese paramilitares que nacieron para defender a los propietarios de tierras de los guerrilleros, llámese las fuerzas legales del Estado que se contaminaron de esa fuerza, también de esa guerra, porque se volvió una actividad económica que favorece a todos. Nadie quiere que se acabe el conflicto, porque es su actividad económica. Piense nomás usted en la cantidad de escoltas que hay en Colombia, de guardaespaldas. Usted imagínese a los dueños de esas empresas, todos los días le infunden miedo a sus clientes para que contraten más escoltas, más armas. Es una actividad económica el conflicto armado en Colombia. Mire lo que pasa ahora. Menciona el presidente Gustavo Petro la palabra, el combustible fatal, paz total, y se incendió el país. ¿Qué digo? Se incendió. Se aumentó el fuego. Se aumentaron las expresiones violentas. Ahora, obviamente todos sabemos que los medios de comunicación, que son propiedad de quienes no quieren que haya un cambio, por ejemplo, un diálogo fecundo entre capitalismo y socialismo, no lo quieren, pues obviamente esos medios de comunicación destacan aún más la violencia. Y eso es evidente. Pero no es que estén inventándose esa violencia, es cierta. Lo que pasa es que ahora sí la muestran. Antes no la mostraban porque procuraban vendernos la idea a través de los noticieros que el país estaba mejorando. Pero mire cómo es la violencia. Basta hablar de paz para que se irriten los protagonistas de esa actividad económica y le quieran demostrar al gobierno que aquí la paz no es un negocio para nadie. Aquí la paz está proscrita porque el conflicto, la guerra y la violencia son una actividad
económica. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.